Buenos días. Continuando con nuestros trabajos de instrumentación que hemos desarrollado, nosotros vamos a recordar el día de hoy algunos conceptos para poder llegar a ver el concepto de bobina y en específico vamos a ver el campo magnético. Ok, como es lo que hemos estudiado, nosotros hemos estudiado las resistencias, cual aquí tengo una, donde esta resistencia se caracteriza a través de la ley de Ohm, como el producto de la resistencia por la corriente nos da el voltaje. Este es el símbolo utilizado. También hemos estudiado capacitores. Acá les muestro un capacitor. De esos capacitores nosotros hemos visto el concepto de su relación voltaje-corriente como la derivada del voltaje con respecto al tiempo, producto con la capacitancia nos va a dar la corriente. Este efecto o esta relación voltaje-corriente a través de la capacitancia lo estudiamos a través del concepto de campo eléctrico. Ahora lo que vamos a estudiar son el concepto a fondo de lo que serían las bobinas o inductancias. Para las bobinas o inductancias nosotros tenemos la relación ahora que va a ser la derivada de la corriente con respecto del tiempo multiplicada por la inductancia nos va a dar el voltaje. Nosotros vamos a tener sensores resistivos, sensores capacitivos y sensores inductivos. Dependiendo del material que estemos utilizando o estemos caracterizando, nosotros ese material va a ser sensible a alguna respuesta. De las más sencillas, pues sería el efecto resistivo. ¿Cómo sería esto? Nosotros agarramos el material, entonces supongamos que este es el material que vamos a agarrar. Nosotros agarramos el material y entonces de ese material nosotros conocemos la longitud, ¿verdad? Porque lo hemos cortado o tomamos una sección de él y también vamos a conocer su forma. Aquí tenemos una forma cilíndrica o sería una forma rectangular. Nosotros también podemos conocer su forma o moldearlo a esa forma. Ok, entonces la estructura o la idea sería caracterizar materiales a través de la resistencia y básicamente conocer lo que se denomina resistividad de ese material. Nosotros aplicaríamos entonces una corriente a nuestro material, agarramos nuestro multímetro y checamos el voltaje en los extremos del material. Una vez que tengamos la aplicación de la corriente por una fuente, conocemos el voltaje a través del multímetro y nosotros podemos hacer la división de voltaje entre corriente para encontrar la resistencia de nuestro material. Una vez que hemos encontrado qué resistencia está presentando, lo utilizamos esta fórmula donde como conocemos la longitud y vamos a conocer el área, donde el área ya hemos mencionado que puede ser un rectángulo, bueno, un cuadrado, lado por lado, o una circunferencia, pi por radio al cuadrado, lo sustituimos en esta expresión y podemos encontrar la resistividad. Y a través de la resistividad caracterizamos el material que estamos trabajando. Entonces tendríamos una caracterización a través del concepto de resistividad. A lo mejor hay materiales que no es tan fácil caracterizarlos a través de la ley de Ohm o es débil esta señal y se nos facilita a través del concepto de capacitancia. Existen otros materiales que son mejor trabajados con el concepto de capacitancia y entonces la idea ahora va a ser
la siguiente: utilizar esta expresión, ¿verdad?, para capacitancia, donde nosotros buscaríamos la derivada del voltaje con respecto del tiempo para encontrar la corriente. Aquí en este caso nosotros inyectamos o colocamos un potencial en los extremos del elemento y vemos cuánta corriente está fluyendo, y a través de ver cuánta corriente fluye en el elemento podemos caracterizar nuestro circuito. Si lo hacemos a través de caracterizarlo por la capacitancia, pues entonces nosotros haríamos lo siguiente: podemos cambiar esta capacitancia a través de cambiar nuestras unidades por esta expresión. Nosotros tenemos nuestro efecto capacitivo a través del concepto de dos placas paralelas cargadas. Si esas placas paralelas movemos su distancia o movemos su área, ¿verdad?, distancia y área, nosotros podemos tener este efecto o caracterizar el capacitor. Ok, y entonces esta constante permeabilidad eléctrica, nosotros sería lo que colocamos dentro de esta placa, de las dos placas. Así nosotros podríamos caracterizar nuestro dispositivo de forma de utilizar el efecto capacitivo inyectando un potencial, igual que como hicimos en las resistencias, y encontrando una corriente para saber la relación capacitancia, utilizar esta expresión y encontrar este número que va a caracterizar a lo que yo esté colocando internamente. Bueno, esto sería sensores que sean sensibles a campo eléctrico, básicamente, ¿verdad?, caracterizados a través de su capacitancia. Y ahora el concepto a estudiar fuertemente sería el concepto de inductancia o campo magnético, y aquí sería los sensores sensibles al magnetismo. Bueno, para estos sensores los primeros que vamos a estudiar es el concepto de fuerza. Si nosotros colocamos el concepto de fuerza, podemos ver cuánto nos empuja ese campo magnético, ¿verdad?, y a través de ese cuánto nos empuja o cuánta desviación tenemos, podemos caracterizar los sensores a una respuesta magnética. Aquí vamos a utilizar el producto Cruz. El producto Cruz o regla de la mano derecha que conocemos es un vector I, que en este caso este vector I sería en realidad el flujo de la corriente, el campo magnético que se ha generado, y entonces usted coloca sus dos dedos, corriente y campo magnético, y ángulo entre los dos. Este sería el plano donde va a estar trabajando la corriente y el campo magnético, y al hacer girar su dedo índice a su anular nos encuentra la fuerza. ¿Okay? Aquí la fuerza entonces no va ni en la dirección de la corriente ni en la dirección del campo magnético, está sobre el plano hacia arriba. Si este es el plano de mi mano, entonces la fuerza que se genera por un campo magnético donde circula una corriente se genera hacia arriba, y entonces esto estaría empujando hacia arriba. Si fuera una membrana, esta membrana se estaría elevando. Ok, nada más para recordar un poco, cuando usted ve campo eléctrico, que sería en capacitancia, la fuerza que se siente es radial. Si usted tiene una partícula cargada, otra partícula cargada, y entonces la fuerza que se va a sentir es en la dirección que une a esas dos partículas. La dirección es en la dirección del campo magnético, ¿sí? Perdón, del campo eléctrico. Entonces acá la dirección o la fuerza que se va a sentir no va a ser en la dirección ni de la corriente ni del campo magnético, va a ser perpendicular al plano que lo está atravesando. Ok, bueno, el campo magnético a través de hacer circular corriente, que es lo que va a estar moviéndose aquí,
usted va a hacer circular corriente y nuevamente la regla de la mano derecha para saber hacia dónde está el campo magnético es con el pulgar apuntamos la dirección de la corriente y circulamos nuestros dedos hacia el interior de nuestra mano y esa va a ser la dirección del campo magnético. Entonces va a atravesar corriente y toda corriente va a provocar un campo magnético y así lo podemos descubrir como. Si es una espira cerrada, hacemos lo mismo. Dirección con nuestro dedo pulgar hacia donde va la corriente y enroscamos nuestra mano. Entonces tendríamos nuestro flujo magnético. Usted podría encontrar entonces flujo magnético hacia allá, corriente hacia allá y puede encontrar la fuerza que se está ejerciendo ya sea en esta espira o la fuerza que se está ejerciendo en este conductor. Bueno, entonces nosotros inyectamos cierta corriente, podemos encontrar, caracterizar los materiales también a través de la inductancia y eso se puede generar a través de lo que está hecho la bobina, donde tenemos aquí el número de espiras al cuadrado, cuántas vueltas le hemos enrollado, el área de la espira, el área, ¿sí? Este sería el área, la longitud que va aquí y entonces físicamente usted tiene área, longitud, a través de esta expresión de inyectar corriente puede medir con el multímetro el voltaje, entonces tendría corriente, voltaje, encuentra la L, encuentra esta L, tiene estos valores y caracteriza para la permeabilidad magnética del elemento que esté trabajando. Entonces puede tener sensores caracterizados a través de la permeabilidad magnética o puede tener sensores que son lo que vamos a hacer a continuación, no caracterizar a través de μ, sino caracterizar a través de la fuerza que se siente a través de inyectar corriente y ver un campo magnético. Okay, entonces los conceptos que vamos a utilizar es el producto Cruz, que es lo que vamos a ver a continuación. Utilizaríamos también el concepto de flujo, ¿verdad? El flujo como la relación de voltaje que cruza en cierta cantidad de área. El flujo magnético es la cantidad de flujo que se cruza por unidad de área. Y esto es proporcional o se genera un voltaje. La diferencia con respecto del tiempo de ese flujo magnético genera el potencial. Igual que el campo eléctrico, la cantidad de carga entre la distancia de las dos placas genera el potencial, pues acá se genera un potencial que va a ser el que va a sensar el multímetro a través de ver cuánto flujo está circulando. Ahí. Bueno, vamos al producto Cruz. Vamos a hacer un poco de matemáticas y vamos hacia el producto Cruz.